Hay una nueva tendencia en el fitness y en nuestro centro, en Slow Fit, lo hemos empezado a implementar. Desde el inicio del nuevo centro, hace 7 años, ¿no? Y en este vídeo queremos explicaros cómo hemos ido introduciendo este sistema en nuestros entrenamientos, en los entrenamientos personalizados que hacemos en este centro, y qué tienes que saber o qué es importante saber sobre este mundo. O cómo en Resistance podemos, ¿no?, acompañar al proceso de cambio, ¿no?, yo creo que incorporación, porque no suplimos una por la otra, ¿no? Seguimos utilizando placas y esto, pero cómo añadir valor añadimos una nueva tecnología que nos permite cada vez más hacer cosas que hasta ahora eran impensables, ¿no? Resistance está siendo el pionero prácticamente en esto, y además hemos tenido la suerte, lo iremos viendo, y si a la larga en otros capítulos invitamos a gente del sector, a los constructores, tal, de poder colaborar con empresas y con tecnología del país, ¿no?, en España, que nos ha podido, pues, dar un plus, ¿no? Y podemos hablar de todo, porque no es un canal abierto, de explicar desde el punto de Resistance qué es esto, pero cómo nosotros en Resistance hemos podido ayudar a optimizar estos productos, a desarrollarlos desde el punto de vista de la biomecánica. ¿Y cómo empezó todo este mundo? Bueno, si tiramos atrás, incluso antes de la robótica deberíamos ir atrás, ¿no?, a los primeros motores. Y ya, como también dentro del GIS hablaremos mucho de Arthur Jones, en los años 70-80 ya empezaron a salir los primeros motores. Lógicamente no estaban controlados por ordenador, era un motor con un reductor de fuerza, que lo que te hacía es, pues, el reductor limitaba la velocidad, predeterminaba la velocidad, entonces podías, con sensores de fuerza externos acoplados, podías hacerlo, ¿no?, con sus ventajas y limitaciones. Entonces era al inicio. Creo que la primera aportación, y ahí salieron las máquinas isocinéticas, ¿no?, fue poder, para mí, a nivel fisiológico y biomecánico, era poder determinar la gran diferencia de fuerza entre las fases concéntrica y excéntrica, poder determinar algo que sucedía, que Arthur Jones le llamó de una manera, luego los investigadores, pero que luego incluso cambió la teoría de los dos filamentos por el tercero, con la titina. Entonces ahí se empezó a observar con los motores, gracias a predeterminar la velocidad, que entonces podías, al fijar la velocidad, eso lo iremos explicando, ¿no?, podías medir la fuerza, directamente la medición, fuerza, masa por aceleración. La mejor manera de medirlo es con un dinamómetro, ¿no? Y con un estático se podía hacer, pero al que ponías un motor y fijabas la velocidad, automáticamente ya podías medir la fuerza que hacías a esa velocidad, ¿no?, y en diferentes posiciones del rango y en diferentes fases. Y lo que se observaba es que en excéntrico podíamos generar bastante más fuerza. ¿Cuánto era? ¿Un 30 o un 40%? Nos decían un 40, pero nosotros ahora en nuestra aplicabilidad detectamos bastante más. Depende de la persona, depende de las circunstancias, y la fatiga incluye, entonces todavía hay más diferencia con fatiga. Entonces, bueno, iremos hablando de todo esto, y porque la robótica da un nuevo paso, pero los primeros motores, les digo, ya no eran robots, pero permitían esto, ¿no? Esto fue evolucionando, y ya hace unos 7 años, cuando abrimos ya máquinas americanas, como RX, pues aquí, de diferentes marcas como aquí. Luego en Europa empezaron a entrar robots, ya no isocinéticos, porque esta máquina americana lo que hacía es utilizar los mismos fundamentos de las isocinéticas de Zybex de los años 80, tal, pero ya mucho más lentas, para que el sensor no fuera como loco y hubiera como picos, ¿no? Pues si tú ibas con un motor muy rápido, era muy difícil que tu cerebro fuera a la misma velocidad que marcaba. Entonces, sacando los fundamentos un poco de super slow, del trabajo de alta intensidad, si ibas lento en un motor que iba lento, o incluso estático, podías, pues, hacer fuerza y ya te la devolvía. Lo bueno que hacía es eso, ¿no? Entonces ya empezamos a trabajar con todo esto, y ya, gracias a tener pantallas y software y buenas células de fuerza, podíamos medir picos de fuerza, medir fatiga, medir asimetrías, y eso, claro, es una nueva dimensión a la que haces todo esto, iremos explicando, ¿no? Luego, lo que hacía con los otros motores, cogieron otra línea. Entonces, otra línea ya fueron metiéndose con drivers, servo drivers, ya cada vez más avanzados,
¿sí? Que eran capaces directamente de conectar el motor con el ordenador. Entonces ahí entramos ya en robótica. En sí, los robots son estos, son motores con servodrivers que están programados. Lo que pasa es que muchos tienen muchos ejes y muchos motores para todavía programar más un algoritmo que sería parecido al de nuestro cuerpo, ¿no? En este caso, pues son más simples dentro de la complejidad, pero ya podías hacer más cosas. En un principio podías emular lo que es a un peso. De tal manera, yo le ponía, yo qué sé, 30 kilos y en vez de una placa o en vez de tal, pues tenía 30 kilos de resistencia, ¿no? Se podía hacer también con aire comprimido, pero lo hacías con un motor que te ponía pues 30 kilos. Claro, eso también da ventajas. De la misma manera, puede ser que, como explicamos, ¿por qué la gente ya no va con máquinas de escribir antiguas? Porque si les equivocaba tenía que poner el Tipex, borrarlo. Pues aquí el peso, claro, te ofrece limitaciones chulas y ha llegado muy lejos. En otros sectores ha avanzado mucho más la tecnología. Aquí todavía estamos con mucho hierro, mucha placa, que está bien. Igual que antes, antes de salir la fregona, la gente fregaba el suelo y decía, aquí se frega como Dios manda en el suelo, ¿no? Todavía hay gente con hierro que dice, aquí se entrena... Hay resistencia siempre al cambio. Sí. Aquí se entrena como Dios manda. Bueno, es la inercia, es la resistencia al cambio, ¿no? Entonces, aquí se entrena como Dios manda. O tocas unos buenos hierros o eres un... Claro. ¿no? Yo creo que no vales para entrenar o eres un viejo... Sí, esa resistencia se da, yo creo, porque cuesta aprender algo nuevo o adaptarse a algo nuevo, pero una vez te adaptas casi que cuesta volver a lo antiguo. O sea, lo tienes allí, lo utilizas, mira, pero te encanta lo nuevo. Las máquinas de fotos ya no están con carrete. ¿Por qué? Porque si gastabas una foto, el carrete ya lo habías gastado. Hay cosas que es inherente a la propia tecnología, que es lo que hace que la propia tecnología ya ofrece cosas que eran impensables con otra tecnología. Entonces ya te habitúas tanto a ellas que luego es difícil, ¿no? Entonces, claro, medición de fuerza, entonces muchas cosas que ofrece la robótica, pues dará un paso adelante que ya se está viendo. Entró Milon y Jim entró con una gran entrada de dinero, se ha desarrollado mucho, Tecnogym está en la lucha. Eso significa que iremos viendo en esta lista de reproducción de motores y robótica, hemos tenido la suerte de ser de los pioneros y avanzar, entonces podemos ir creando y saldrán muchos de aquí un tiempo, pero ya estamos ahí investigando, desarrollando cosas y para mí es un orgullo, ¿no? Y aplicándolo en nuestro día a día en SlowFit, que también hablaremos dentro de la lista de producción de GIS, cómo nosotros en realidad estamos cada día con nuestra marca creando y haciendo algo que llegue al cliente final. No solo estamos en el mundo teórico y de tal, claro, sino que todo esto, tiene que tener un sentido, como el bulli lo cocinamos, práctica, lo investigamos, intentamos aprender de los mejores, más bien en América, pero aquí también, si hay gente que nos dice cosas que nos parecen lógicas para aplicar con nuestro cliente, pues en nuestra escuela de cocina, ¿no? De cocina de ejercicio, pues vamos probando todas estas cosas, ¿no? Entonces, en nuestro laboratorio de fuerza, pues probamos estos y las vamos implementando conforme van funcionando con clientes, ¿no? Entonces, la robótica es una de ellas, queremos ayudaros a que entendáis esto, porque es posible que muchos de vuestros profesionales de aquí a unos años o ya empecéis a trabajar en centros que donde no tengan... haya máquinas de estas. No sé cómo lo ves tú. La gente sigue pensando que la robótica, las máquinas motorizadas, con servodrivers y con robots, van a suplir al peso libre. Yo creo que no van a suplir muchos al peso libre porque muchos están inherentes a gestos deportivos o cosas me parece muy correcto. Incluso no creo que tengan que suplir a esto. Seguiré estando. Lo que yo creo es que al abrirse el abanico, creo que a lo contrario que mucha gente cree, aunque pueden ofrecer resistencias brutales, veremos a niveles con alto rendimiento, el año pasado cuando estábamos con alguno del Barça trabajando mediciones y todo esto, cuando todo esto dará muchos datos para que podamos llevarlos a que los diferentes preparadores físicos utilicen para luego proyectarlos al campo, ¿no? Sí, puede profesionalizar más el sector. Sobre todo creo que va a abrir el abanico que hablamos de la democratización de la fuerza. Que tengamos herramientas, que a lo mejor mucho hierro asustaba a un tipo de gente, el de siempre, no sé, comentarios me decías el otro día, no, es que si no estáis a culturistas, ¿qué hacéis a viejos? Claro, me siento, no me quiero reír, pero o sea, entre los culturistas y los viejos, la falta de respeto, es decir, que a lo mejor a partir de... somos todos viejos, mayores, sí, hasta el 99% de la población, porque si tú te fijas por la calle, los culturistas abundan, ¿a que sí? Tú vas a un sitio normal, a un campo de fútbol, y verás que hay un culturista cada 5. ¿No? No, pues a lo mejor uno cada 1000. No, quiero decir, o sea, entre culturistas y esto tenéis el 99% de la población. Si somos un poco lógicos y queremos ayudar a todo el mundo, ¿cómo la gente puede beneficiarse de la fuerza? No tiene que ser culturista. O sea, puede serlo si quiere, pero que tenemos un gran porcentaje de gente
que a lo mejor si hacemos ciertas cosas las asustamos. Dentro del GIS hablaremos un poco de estas cosas, ¿no? Pero la robótica creo que va a ayudar a que más gente Puede ayudar entre mucho. Y pueda tener muchas maneras de mejorar su fuerza sin ser condicionado por los hierros, ¿no? Y al mismo tiempo puede ofrecer un abanico de cosas que ahora sería impensable que mucha gente quiera volver a escribir con máquina esta o vuelva a tener mapas en vez del navegador del coche, o vuelva a tener cámaras de fotos, o vuelva a tener un cassette, porque ya lo escuchan en el Spotify. O sea, ¿por qué? Pues no lo sé, porque lo escuchan los cassettes. Pues claro que lo sabes, por lógica. Claro. Porque la nueva tecnología ofrece cosas que tal, y es difícil volver Más atrás. cómodas, más rápidas, a veces, más eficientes. Entonces hay resistencia al cambio en tal, pero es que es inexorable. O sea, va a llegar y va a estar. Entonces yo lo que creo que sobre todo, no lo sé, que suplirá a las placas. Las placas, a mi opinión, no digo que tienen los días contados porque suplir, por ejemplo, a Medex, cuando hablemos de todo esto, pues va a ser difícil, pero acabará pasando. En 20 años, 15, 20 años, Sí, son en Internet, acabará pasando. Entonces, bueno, ya está, ya ha entrado con fuerza, queda mucho por hacer. La ventaja es que al ser programables, pues tenemos un horizonte muy chulo de poder programar, ayudar al desarrollo y todo esto para que cada vez vaya mejor y podamos sacarle todavía más jugos en el software, pero es un tema de software, no es un problema irá mejorando el hardware también, los motores serán mejores, serán más fuertes, con más, no sé. Todo mejorará, pero yo lo veo un símil, haría con la cocina, haría con los robots de cocina y el fuego. El fuego al final, los fogones y la vitrocerámica está ahí, va a estar ahí, y los robots de cocina Claro. complementan al cocinero, pero no le dicen, no, ahora tú solo vas a trabajar con robots de cocina. Te ayudan y ponen incluso a gente inexperta a hacer cosas increíbles. Pues mira, yo creo que ahí puede haber un Sí, símil. a nosotros ha pasado un poco con Joan Miró, que ellos tienen IGIM también, pero ahora están trabajando con la Ipulei, ¿sí? Con Nexa, que lo vemos con todo esto, y bien, porque una de las cosas que decían es que todo esto va a quitarle trabajo a los entrenadores, y yo digo esto lo contrario. Nosotros aquí son herramientas, Que solo se hacen algunas, sobre todo más que otras, que están diseñadas para que un buen entrenador con la cocina les saque buen provecho. Entonces se sienten más desarrollados, se tienden, no sé, mejor porque puedo sacar más alternativas. Sí que es verdad, para mí van asociados a un entrenador con más knowledge, con más conocimiento, con más tal, que sabe aplicar a algún tipo de público a otro, que tiene diferentes... Pero yo no lo veo al revés, todo lo contrario. Lo que veo es a lo mejor que te quitas al entrenador apuntador. Claro, El que solo apunte, si contador lo de hace por ti. repeticiones. Sí, el contador de repeticiones, el apuntador ya te lo hace, pero tú eso no deberías gastar energía, en otras cosas sí. Entonces, nosotros ya hace tiempo que incluso con las placas tenemos softwares para eso, porque yo creo que no tiene que estar apuntando. Eso te lo hace otro que el apuntador. Tú te has dedicado a cosas, pues, corrección, motivación, Exacto, muchas más técnica. cosas más técnicas específicas, ¿no? Y no sé, es el tema, ¿no? Bueno, yo creo que ha llegado para quedarse. Iremos viendo poco a poco aquí en fotos que vienen de cómo está. No vamos a entrar mucho más porque hay muchos aspectos diferentes, pero entender que el robot funciona un poco diferente a los primeros motores, ya que puedo ofrecer varias cosas, ¿no? Y como resumen, lo iremos desarrollando. Puedo ofrecer, por ejemplo, una cosa que era, con esto podemos acabar, ¿no? Y luego ya iremos desarrollando parte a parte cada cosa, ¿no? Por ejemplo, una limitación que era típica de la máquina de escribir, o del carrete, o del mapa, que tenías que ir a comprar un nuevo mapa, aquí te lo descargas, o de la máquina de escribir el Tipex, no tiras para atrás, aquí borras, tiras, metes, cambias tipo de letra, o sea, hay cosas que ya es impensable no pensar en eso, ¿no? Aquí es, por ejemplo, sobre todo en placas, en muchas máquinas de poleas, esto, de 5 a 10, de 10 a 15, pongamos una, pero es que los incrementos son de 50 en 40, la gente no mejora eso, la mejora de fuerza 1 o 2% después de una sobrecompensación, o una, ¿sí? Entonces es, la incremento no tienes que depender de una placa para que Puede te ser suba. más fino, más Puede ser más preciso. progresivo, más preciso. Puedes subir de 100 gramos, de 10 gramos y que si les gusta te ponerle ceros. Eso es una cosa para mí muy importante, ¿no? Otra cosa chula es que tú a un peso no le puedes decir ahora, mira, sube con 30, baja con 50. Bueno, pues antes yo he visto gente hacer barbaridades. En una prensa se subía un tío, baja todo. Pero barbaridades, es decir, O poner y quitar que discos. por ir quitando discos, ¿no? Estas cosas son inherentes a la propia tecnología. Eso ya ha cambiado y lo puedes decir sube con tal, baja con tanto. Incluso las curvas de fuerza se crearon antes con levas mecánicas creadas. Tú aquí puedes tener una máquina de cable, como os enseñaremos, en la cual no hace falta la leva, tú programas la curva en función de la posición del ejercicio, creas una curva para cada uno de los 50-60 ejercicios. No podías tener 60 levas, una para cada una.
Incluso se podría realizar el ejercicio de decir, tener 2 o 3 curvas para qué persona se adapta más a una curva u otra, cuál le va mejor, ¿no? Eso era impensable, eso lo permite la tecnología, lo mismo, estamos en lo mismo, ¿no? O puedes volver a lo mismo y bloquear con un reductor y convertirla en isocinética. O pararla en un punto y hacerla estática, Claro. con medición de fuerza. Puedes medir asimetrías, incluso hay algunas que tienen doble motor para ver asimetría derecha-izquierda, pero si no haces un lado, haces el otro. Puedes calcular la fatiga, puedes hacer un entreno, hacer un test, entrenar y volver a hacer el test y ver cuánto has fatigado, ver cuánto tardas en recuperar. Tenemos estáticos, podemos hacer isocinéticos, podemos emular cargas, podemos crear curvas, a esa misma curva le podemos dar sobrecarga excéntrica, o sea, tenemos datos, podemos comparar, no sé, para mí es otro nivel. Otro nivel en cosas, habrá que ver luego la biomecánica de cada máquina, con tal, cual, pero la potencialidad es muy alta y nos permite, por ejemplo, con la Victri o con guiadas, que personas de cualquier edad puedan entrar, incluso darle mucho lo que hablamos en GIS, y veréis viendo en la lista, de darle la dosis mínima efectiva, porque mucha gente solo está pendiente de ganar 200 gramos más de bíceps o tal, y lo normal de la gente de la calle no vive para entrenar, entrena para vivir y necesita pues densificar. Si tengo 2 medias horas o 20 minutos, fisiológicamente podemos dar un estímulo, la dosis mínima efectiva, es lo que se está investigando más, ¿no? ¿Cómo puedo concentrar la pastilla? Porque a veces el volumen depende de la dosis, y la dosis también depende de la concentración de esta. No es lo mismo 3 pastillas de 250 miligramos que esa de 1000 miligramos hace más que 3 pastillas de 250. Entonces, podemos densificar mucho, porque a veces estamos más pendientes del estímulo interno, ¿no? Eso lo iremos hablando. No sé, yo creo que tecnológicamente es un paso, queremos explicarlos y que poco a poco vayáis entendiendo las ventajas que tiene la robótica, las limitaciones, cómo empezó, cómo se está desarrollando, cómo hemos ayudado al desarrollo y cómo hay marcas que están tirando a nivel mundial, pero también españolas, y empezar a conocer un poco todo esto. Sí, sí, nuestra recomendación es que estéis atentos a este canal, a esta reproducción, porque es algo que va a estar ahí, te guste o no, o seas más reacio o no a utilizarlo, es inevitable. Así que coméntanos si conocías este tipo de máquinas, si has entrenado con ellas o has trabajado con ellas, y nos vemos en el próximo capítulo.